Vamos a hablar de esto tema, joven, de la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen una Biblia esta mañana? Levanta tu Biblia. ¿No te da vergüenza traer una Biblia? Amén, levanta tu Biblia. Bueno, si no tienes una Biblia, ahí déjanos saber, ahí en el front desk te pueden regalar una. Ahí tenemos Biblias. Sí tienen Biblias en el front desk, ¿verdad que sí? Ahí te pueden regalar una y diles, hermano, soy medio nuevo en la iglesia o soy viejo y no tengo una. Y bueno, ve y agarra una Biblia, pero todo cristiano debe de tener una Biblia. Todo cristiano debe de tener una Biblia. Y mira, si yo te reto en esto, si tú no tienes una buena Biblia, a veces aquí damos unas Biblias, ¿verdad? Para los visitantes, no es pasta de piel ni nada, pero es la palabra de Dios, contiene lo que importa no es lo de afuera, es el contenido. Pero yo creo que cada cristiano, si tú puedes invertir en algo, mira, tenemos tremendos zapatos y tenemos tremenda ropa y tremendo celular y todo, y una Biblia ahí genérica, ¿verdad? Y todo, porque no hay Biblia genérica. Tú entiendes lo que quiero decir. Pero invierte en una buena Biblia, bonita, y hay Biblias ahí en la librería. No es un anuncio, joven, no tengo comisión ni nada de eso, ¿verdad? Pero invierte en una buena Biblia. Yo creo que es una tremenda cosa que un cristiano debe de hacer. Pero la Biblia es necesaria. Vamos a hablar acerca de la Biblia y vamos a dividir esta lección en 2 semanas, porque hay mucho que hablar. Mucho acerca de la palabra de Dios que tenemos que hablar. Ahora, yo no creo, joven, que tengo que convencerte que la palabra de Dios es importante para nuestras vidas. Cada uno de nosotros, si eres nuevo, bueno, tú entiendes que la palabra de Dios es importante. Pero si eres ya viejito y has crecido aquí y eres viejito en la palabra, en las cosas de Dios, y tú eres ya de años, tú entiendes y aún a lo mejor tú has experimentado. Cuando andas en la palabra de Dios, las cosas van mejor. Cuando te alejas del Señor y de su palabra, las cosas no andan muy bien. Entonces, todos entendemos el poder de la palabra de Dios, pero queremos estudiar acerca de esto. Si tienes una pluma, puedes ir siguiendo y vamos a tratar, hermano Efraín, de ir ahí una por una ahí. Pero la Biblia, joven, es un libro único. No hay otro libro como la palabra de Dios. Es el único libro que nos da respuestas como preguntas básicas que el hombre se hace, preguntas básicas de la humanidad. Por ejemplo, yo le digo a la gente cuando estamos testificando, mira, la Biblia nos habla de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y a dónde vamos. Es el único libro que te va a dar respuestas verídicas, basadas en la verdad, que te dicen de dónde vienes, qué estás haciendo aquí y a dónde vamos. Y joven, y si tú quieres tener una buena vida, tienes que comprender estas cosas y tienes que tener la verdad acerca de estas preguntas. Tú puedes tener mentiras. Hay gente que dice de dónde venimos y dice que venimos del chango. Eso es una mentira. No venimos del chango. Algunos se miran como que vienes del chango. Algunos se miras como que estás en medio proceso de evolución, ¿verdad? Y ahí la llevas. Pero no es cierto, hermano. Y las muchachas, bueno, vamos a cambiar de tema. Pero joven, ¿de dónde venimos? No somos un producto de un accidente, somos creación de Dios. ¿Cómo sabemos que somos creación de Dios? La Biblia nos dice que somos creación de Dios. El libro de Génesis nos lo enseña. Ahora, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? La Biblia nos lo enseña. A través de la Biblia vemos el propósito de Dios para el hombre, para la humanidad. Si todo es creado, todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. El propósito que fuimos creados es que somos creados para Dios. Y bueno, no vamos a pasar mucho tiempo en esto, pero también nos dice a dónde vamos. Nos dice a dónde vamos, hermano. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Bueno, la Biblia nos dice qué pasa después de la muerte. Y nada más hay 2 lugares, y esa no es la lección de esta mañana. Pero la Biblia nos da respuesta a todo eso. Nada más hay un cielo y hay un infierno. No hay otra cosa. La Biblia nos enseña eso. Nos da respuestas a las preguntas más básicas que tiene el hombre acerca de su humanidad, acerca de su vida. Estas preguntas, joven, no pueden ser respondidas por ningún otro libro. Pero antes de buscar en la Biblia por estas 3 respuestas, y creo que ya tratamos con la salvación y tratamos con otras cosas, pero debemos de hablar acerca de la importancia de la Biblia, lo que es y lo que significa para nosotros.
la importancia de la Biblia, qué es la Biblia y lo que la Biblia hace, lo que la Biblia debe de ser para mí, de acuerdo obviamente a la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a ver, joven, primero que nada, otra vez, algunas de estas son cosas muy básicas, pero yo creo que aquí habemos diferentes, que algunos han estado aquí tanto tiempo en la iglesia, otros vienen llegando a la iglesia, y hay cosas que debemos de repasar. Pregunta número uno, ¿qué contiene la Biblia? ¿Qué contiene la Biblia? ¿Qué contiene la Biblia? Bueno, la Biblia está compuesta, es una colección de 66 libros. Hermano, pero es nada más un libro. Bueno, dentro de la palabra de Dios encontramos 66 libros. Por eso vemos, ¿verdad? Tú lo has visto, es Génesis, Éxodo, Amen. All right, ahí está bien. Mateo, Jerusalén, Macabeos, Goku. Amen. All right. No hay un libro de Goku. Amen. No, sí hay. Está en mi casa. No es cierto. No. Pero, ¿qué contiene la Biblia? Bueno, 66 libros. Mira lo que dice Lucas 24:44. Les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Y te da tres cosas, joven. Y lo que vemos ahí, este es Cristo hablando. Estamos en Lucas, estamos en los evangelios. Y este es Cristo hablando. Y ya en el tiempo de Cristo había escritura. Había palabra de Dios. Ya había escritos que vamos a hablar de esto, que habían sido inspirados por Dios. Y vemos, y el Señor Jesucristo les habla de tres grupos. Y les dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Le dice, en la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Moisés? Bueno, es lo que tú ves en tu Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También le has escuchado que se le dice el Pentateuco. ¿Por qué penta? 5. Pentateuco, ¿verdad? 5 libros. Penta es 5. Entonces, el Pentateuco, la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Y bueno, nos da diferentes divisiones de lo que es la escritura. Pero los 39 libros, joven, el Antiguo Testamento, tú miras a tu Biblia y tú vas a ver el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si tú ves en tu Biblia, tú vas a tener los de Génesis a Malaquías, va a ser el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento va a ser de Mateo a Apocalipsis. Amén. Gracias por estar conmigo. Qué bendición. Pero si tú ves el Nuevo Testamento va a ser de Mateo a Apocalipsis. Y mira los 39 libros del Antiguo Testamento. La ley, el Pentateuco es de Génesis a Deuteronomio. Y están así en orden. Y no están, es importante que sepas que si tú lees la Biblia de Génesis a Apocalipsis, no todos los libros están en orden cronológico, en orden de tiempo. Y no están así, pero algunos sí, algunos no. Pero es importante saber eso para no asumir cosas y no pensar cosas. Pero hay básicamente varias divisiones dentro del Antiguo Testamento. La ley, de Génesis a Deuteronomio, los libros históricos, Deuteronomio, después sigue Josué, Jueces, Ruth, ¿verdad? Y luego Primera y Segunda de Samuel, y ahí llega hasta Esther, y esos son los libros de historia. ¿Tú quieres leer historia bíblica? ¿Tú quieres leer historia verídica, historia bíblica? Bueno, tú puedes ir ahí a esos libros, y esos son libros históricos, y hay tremendas historias de batallas, de héroes. ¿Tú quieres ver acción? Ahí hay mucha acción. ¿Quieres ver drama? También hay mucho drama. ¿Quieres ver suspenso? También, ¿verdad? ¿Te gustan los thrillers? Ahí hay. Y también, ¿verdad? Tremenda historia ahí de los libros históricos dentro de la Biblia. Libros poéticos. ¿A cuántos les gusta la poesía? Las rosas son rojas. Mi amor es sincero. Por ti mi vida. Vamos a dejarlo así. Después lo termino. Pero de libros poéticos o de sabiduría. De Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. No pueden leer el libro de Cantares todavía. Está fuera del límite.
Pero es de Job a Cantares. Y los libros proféticos, que es de Isaías a Malaquías. Hermanos, ¿de qué tratan los libros proféticos? De profecía. Amén. De profecía. ¿Y los históricos? Pero claro, tratan de historia y así, ¿verdad? Y los poéticos, come on. Y entonces vemos eso en los 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces llegamos a los libros del Nuevo Testamento. Y ahí vamos. Bien, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿De qué hablan? Del evangelio de Cristo. El nacimiento de Cristo, la vida de Cristo, los milagros de Cristo, la muerte de Cristo. Y tú vas a encontrar, ¿qué es el evangelio de Mateo? El evangelio según Mateo es, cada uno habla de Cristo y de su historia, de su perspectiva. Mateo habla de Cristo, Marcos habla de Cristo, Lucas habla de Cristo, Juan habla de Cristo. Y después vemos Hechos. Y vemos la historia de la iglesia desde que Cristo murió y ascendió. Y luego vemos qué pasó después de que Cristo ascendió. Cristo se fue de aquí de la tierra. Cristo vino, vivió, murió, resucitó, estuvo aquí un rato después de resucitar y después se fue y dejó la iglesia establecida. ¿Qué pasó con la iglesia inmediatamente? ¿Qué pasó con la iglesia? No, la iglesia explotó. Not literally, pero no explotó y se fue hacia adelante la iglesia y ganando almas y predicando el evangelio, y vemos la historia de los hechos. Vemos las epístolas paulinas, las escrituras de Pablo. Vemos de Romanos, Hechos Romanos hasta Filemón. Son cartas que Pablo escribió a iglesias o en algunos casos a individuos, y son las cartas o epístolas. Una epístola son las esposas de los apóstoles. No es cierto. Las epístolas son cartas que Pablo escribió. Nadie le agarró esa, ¿eh? Pero son cartas que Pablo escribió a iglesias o individuos. Cartas generales, otras cartas que se escribieron. Hebreos, Santiago y bueno, hasta Judas. Y vemos cartas. Y terminamos con profecía en Apocalipsis. ¿Se ven? En profecía ahí, y obviamente en Apocalipsis. ¿Qué vemos en Apocalipsis? Un libro muy interesante, que nos habla de los últimos tiempos. No, it's not spooky, man. No hay de dar miedo ni de nada de eso. Si tú eres salvo, no te debe dar miedo, porque tú no vas a estar aquí para la mayoría de esas cosas. No, we're not gonna be here. Entonces, si eres salvo, no tienes que estar así como que, ay, que la gran bestia. Me preocupa más otras bestias que veo por aquí, ¿verdad? Pero no, ay, no. Si yo soy salvo, mira, va a tocar la trompeta y nos vamos a ir. Y habla la Biblia acerca del rapto. No vamos a entrar en eso. Después entraremos en algo así. Y bueno, Apocalipsis nos habla de todo eso. ¿Qué contiene la Biblia? ¿Cuántos libros contiene en total? 66 libros. Lo dijeron con una convicción. Y ¿cuántos libros contiene la Biblia? ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39. Díganmelos todos. ¿Cuántos libros contiene el Nuevo Testamento? 27. De Génesis a Malaquías, por lo menos apréndete eso. De Génesis a Malaquías son 39. Ya sabes un montón. Y de Mateo a Apocalipsis son 27. Y la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Tremendo. ¿Qué contiene la Biblia? Bueno, todos estos libros. Punto que sigue, yo no sé si hasta aquí tengamos tiempo de llegar, pero ¿quién escribió la Biblia? ¿Alguien ha escuchado a gente decir, ese libro fue escrito por hombres? ¿Sí has escuchado eso? Porque a mí me lo han dicho. Pero es importante que entendamos, joven, cómo pasó todo esto. Mira, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, y yo te voy a leer ahí segunda de Timoteo 3:16. ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, sabemos que Dios es, y vamos a verlo de esta manera, joven, es imposible. Si tú has leído este libro, y mucha gente habla sin saber, porque nunca ha leído todo este libro. Nunca lo ha leído y hace asunciones que no le constan, no ha comprobado. Y cuando dice, es escrito fue el libro por hombres, ¿ya lo leíste todo? Si tú lo leyeras todo, te dieras cuenta, con un corazón abierto, te dieras cuenta que es imposible que un solo hombre
Y aún que varios hombres lo hubieran escrito de su propia voluntad. Hay tanta sabiduría y la Biblia, no hay una contradicción en todos estos libros, que es imposible de la manera que estos fueron escritos que haya sido por voluntad propia de estos hombres. Creemos y sabemos que Dios es el autor de la Biblia. Y lo que hizo es que usó instrumentos humanos para escribir sus palabras. ¿Cuántos tienen una pluma ahorita mismo? ¿Tienes una pluma? ¿Es gallina o qué eres? No, no es cierto. Pero tienes una pluma y estás escribiendo. No, la pluma lo está escribiendo. No, la pluma es nada más un instrumento en las manos del autor, del escritor. Y eso era lo que todos estos hombres fueron. Simplemente fueron instrumentos usados por Dios para escribir las palabras de Dios. Porque hay gente que dice eso fue escrito por hombres. Eso fue escrito por hombres, pero ellos no son el autor. Sí, fue escrito por hombres que fueron usados por Dios para escribir las palabras de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice esto, joven, no tienes que ir ahí, o si quieres ir ahí, que al cabo segunda de Pedro está ahí, pero segunda de Timoteo 3:16 nos dice esto. Toda la escritura. ¿Cuánta escritura, joven? Toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero nota lo que dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. No fue idea humana. Todo fue, en inglés dice God breathed. Es Dios, cuando tú hablas, ¿verdad? Fue exhalada por Dios. Toda la escritura fue directamente de Dios, inspirada por Dios. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Mira lo que dice segunda de Pedro 1:21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nada de lo que tú ves aquí en la Biblia fue voluntad humana. Todo, joven, dice ahí, sino que los santos hombres de Dios, los instrumentos, hablaron